Prensa con Gustavo Alegret. El secretario de Estado Mike Pompeo inicia su gira por América Latina. ¿Qué esperar? Tensión entre Estados Unidos e Irán. La Unión Americana exige al régimen iraní liberación de embarcación retenida. Y AMLO buscará que dineros recaudados por el Chapo Guzmán sirvan para reparar a las víctimas en México. Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de la actualidad en este Club de Prensa de hoy viernes, que vamos a compartir con los puntos de vista de quienes están ya en este estudio cerca de la Casa Blanca, en el centro de Washington. Hoy con María Luisa Rosell, es periodista, larga experiencia en Washington, corresponsal del canal de televisión 1TV, canal mexicano. María Luisa, ¿cómo estás? Buenos días, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Con Paulina Chávez, es analista político, es mexicana. Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos. Y hoy con la visita de Antoni Gutiérrez Rubí. Él vive en España, es analista, es asesor de comunicación, es director de Ideograma, está en Washington. Antoni, buenos días, buen día. Buen día, buenos días. Y estás en Washington invitado por la Universidad George Washington, ¿cierto? Sí, el lunes hago la sesión inaugural de un curso importante. Un curso de comunicación política, de estrategia política. Antoni nos acompaña en esta mesa de trabajo hoy, en el que también nos queremos fijar en esas disputas diplomáticas de tensión que se incrementa entre Estados Unidos, María Luisa, y Irán. Ayer el presidente Donald Trump, de manera informal, les decía a los periodistas que Estados Unidos había derribado un dron, algo que, cambiando los sujetos y el pronombre o los objetos de la frase, podríamos decir que es lo que ocurrió unas semanas atrás, precisamente en la zona del Golfo. Ahora Estados Unidos dice que ha derribado a un dron iraní. La destrucción, dice el presidente, fue total. Y a las pocas horas el gobierno de Teherán ha negado esa información, ha dicho que tiene pruebas, que puede presentar las pruebas y los restos del dron, y que se trataba de un dron estadounidense, que Estados Unidos cometió un error. ¿A quién creer? Estamos precisamente, como tú has señalado, a un mes, efectivamente, del derribo de un avión no tripulado de los Estados Unidos por parte de las fuerzas iraníes. Esta es una vez más una escalada entre Estados Unidos y también Irán, que evidentemente preocupa por dos razones. Una, no solo por el tema de la escalada verbal, que nadie quiere que llegue más allá de eso, de escalada verbal, y por otro lado por un tema de seguridad marítima internacional. Recordemos que en el estrecho de Hormuz es por ahí, es una zona estratégica, es por donde pasa la mayor parte del comercio internacional de petróleo. Un quinto de ese comercio internacional cruza ese estrecho, una zona estratégica de vital importancia. Ha habido, además de esta escalada verbal, la preocupación de muchos países a nivel internacional porque recordemos que son 6 ya los barcos petroleros que han sido objeto de una interceptación por parte de Irán. Y va a haber precisamente una conferencia en octubre, estamos recién en julio, hasta octubre, para encarar un poco el tema desde el punto de vista de la estrategia internacional en seguridad de comercio internacional de petróleo. Pero en este momento lo que preocupa en Estados Unidos, lo que preocupa en Irán y lo que preocupa de manera internacional es hasta dónde va a llegar esta escalada entre Estados Unidos e Irán. Irán dice que efectivamente no hubo tal derribo de un avión no tripulado iraní, como tú decías, que tiene evidencia, que hay un video, eso fue lo que dijo la Guardia Revolucionaria de Irán, que tiene un video que muestra todo lo contrario y más bien sugiere que habría sido un error de Estados Unidos, que habría derribado su propio avión no tripulado estadounidense. No sabemos qué va a pasar, hasta dónde va a llegar toda esta escalada verbal entre los dos países y por supuesto que genera una gran preocupación otra vez. ¿Es esta más una estrategia o una confrontación mediática que realmente diplomático-política? Puede ser efectivamente que sea una estrategia por parte de los Estados Unidos, verbal, una estrategia mediática, pero es una estrategia que puede tener, digamos, consecuencias muy complicadas si es que esto va más allá de una estrategia verbal, de un intercambio verbal entre los dos países. Así que por eso, repito, hay una gran preocupación por lo que pueda ocurrir.
Bueno, efectivamente este es el último episodio en esta escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos. Creo que es buena noticia que ya se ha confirmado una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores, Javad Zarif, que se encuentra aquí en Estados Unidos, que se encuentra en Nueva York, con una delegación de senadores. Estuvo trascendiendo durante los últimos días que quizá el senador Rand Paul sería de alguna forma algún tipo de emisario que estaría reuniéndose con él para tratar de distender un poco estas tensiones. No se ha confirmado que sea precisamente un enviado de la Casa Blanca o que tenga algún carácter oficial, pero sí se llevará a cabo esta reunión y creo que es un paso que vale la pena resaltar. Es un esfuerzo diplomático que sin duda tiene que ser los primeros esfuerzos que se agoten antes de cualquier escalada. Creo que ha sido un poco bizarro toda esta discusión de si se derribó el dron o no se derribó el dron, lo cual nos habla un poco de este estatus en el cual ni Estados Unidos, ni Irán, ni la comunidad internacional sabe bien a bien cuál es el próximo paso. Creo que es una buena noticia este acercamiento de las posiciones. También cuando habíamos visto un cambio en la forma en la que Irán estaba aproximando estas tensiones y este posible conflicto, ¿no?, en el que había señalado que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia la entrega de sus misiles nucleares estaba a discusión o era parte de esta negociación. Entonces creo que es al menos un paso que nos habla de un pequeño progreso, una pequeña luz que puede abrir ya a una situación un poco más relajada en estas tensiones que sin duda son estratégicas y generan mucha tensión en el mundo. Yo creo que tenemos que comprender que las palabras también son armas, no solamente son las armas conocidas, ¿no?, las armas convencionales, ¿no?, y que el uso indebido de esas palabras, el exceso de las mismas, la falta de control de las mismas por ambas partes puede generar una escalada, digamos, muy indeseable y muy negativa, ¿no? Me parece que en diplomacia y en una negociación, por muy tensa que sea, la primera cautela tiene que ser la de las palabras y me parece que ambos gobiernos deberían de cuidar y de medir lo que dicen, cómo lo dicen, en qué momento lo dicen y con qué nivel de agresividad verbal, porque cuidar las palabras es la primera obligación de un responsable político y la primera obligación de un gobernante. Donald Trump, si tiene alguna estrategia, siempre la construye con un gran componente mediático. Tony es experto en comunicación. ¿En qué papel quedan o con qué rol queda el resto de firmantes de ese acuerdo nuclear que, si bien Estados Unidos se retiró, Francia, el Reino Unido, Alemania, además de Rusia y China, están intentando salvarlo in extremis? ¿Donald Trump está ayudando o está más bien entorpeciendo que se avance de alguna manera en la búsqueda de una solución? Yo es que creo que Donald Trump ocupa el espacio mediático. Es como Arquímedes, ¿no? Ocupas el espacio para que no te lo ocupen los demás. Es una estrategia casi física a través del uso de las palabras y de la iniciativa y de la beligerancia verbal y mediática, ¿no? Y eso impide, digamos, un mundo más multipolar, un mundo, digamos, en donde la corresponsabilidad del destino del planeta sea más compartida. En el fondo no es lo que él comparte, él prefiere un liderazgo, un hiperliderazgo basado en sus posiciones y por lo tanto ocupa el espacio, digamos, para generar una situación de jerarquía política a través de la jerarquía mediática. Y yo creo que también eso es un poco una consecuencia un poco esperada, lamentablemente, desde que en mayo del año pasado el presidente Trump decidiera abandonar el acuerdo nuclear con Irán, porque ha dejado pocas opciones a Europa y a Irán para poder tener un acercamiento. Están entrampados en este momento. Irán, incluso lo dijo la semana pasada, en vista de que no tiene ninguna posibilidad de un acuerdo con los países que se han quedado apoyando este acuerdo nuclear, a los países europeos, ha dicho que, bueno, no le queda otro camino que seguir el enriquecimiento de uranio. Está presionado en medio de esta incertidumbre por las sanciones económicas que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos o que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos. Entonces, en vista de esa situación, de la presión máxima que ha ejercido Estados Unidos con su salida del acuerdo, con las presiones económicas que tiene en este momento la economía iraní, creo que en este momento las opciones para ambas partes son cada vez más limitadas y por eso creo que el riesgo de una
de una confrontación o de que haya una mayor escalada son sumamente graves. Yo creo, respondiendo a tu pregunta, yo me inclino más porque el presidente Trump ha entorpecido estas negociaciones simplemente porque creo que no tiene un plan, no tiene una estrategia de salida. O sea, el ex embajador británico o del Reino Unido que la decisión de salir del acuerdo nuclear era... ¿Qué palabras utilizó? Diplomacia destructiva, creo que fue, del presidente. Sí, totalmente, ¿no? Vengativa, diplomacia vengativa. Creo que es un presidente que lo hemos visto en diferentes ocasiones, en diferentes escenarios, no entiende el valor de la cooperación regional, no entiende el multilateralismo, entonces... Para él, esta visión en la que Estados Unidos tiene que ser el único jugador, tiene que ser la voz cantante, ha generado esta incertidumbre en los otros actores en los cuales no hay claridad sobre que si bien a lo mejor el acuerdo nuclear era perfectible o podía tener ciertas mejoras o no era la aproximación ideal, pues no hubo nada que lo sustituyera, ¿no? No hubo una propuesta clara de entonces mi visión implica que tomemos estos pasos, que hagamos esta aproximación diferente. Entonces lo que ha dejado a los aliados en una posición pues francamente muy comprometida, muy difícil de tratar de adivinar cuál será el próximo paso de Donald Trump, y también a los iraníes con una presión máxima, extrema, en la cual pues ellos ya han optado por intentar buscar una respuesta un poco más enérgica versus la moderación que vimos en los primeros meses, tratando de averiguar cómo lidiar con esta nueva administración. Vemos una aproximación mucho más confrontativa, mucho más inclinada hacia la confrontación y hacia la escalada de tensiones, ¿no? En este sentido, Paulina, tú eres mexicana, me gustaría poner sobre la mesa, jugando de abogado del diablo, las negociaciones con México le han salido bien al presidente, desde el punto de vista de su base, desde el punto de vista de los resultados. Otra cosa es si lo vemos desde el punto de vista de la multilateralidad o de la construcción de la confianza entre los dos países. Pero AMLO ha respondido de una manera que satisface mucho lo que exigía Donald Trump, ha conseguido disminuir esa inmigración utilizando la diplomacia agresiva y en muchos casos la amenaza. El hecho de tener ese éxito diplomático contribuye de alguna manera a que el presidente se sienta energizado para hacerlo en acuerdos como el de Irán o otros. Sí, sin duda, pero creo que aquí la particularidad es que el presidente López Obrador es también una persona que tiene un profundo desprecio por el ámbito internacional. Es alguien que ha dejado a un lado completamente la posición de México como un líder, no solo en la región, sino en el mundo. Ha abandonado por completo las discusiones que involucran otros países. Lo vimos en el tema de Venezuela, lo vimos también en el tema de Estados Unidos, ¿no? Incluso siendo un factor de gran importancia para los mexicanos, para la economía, para la migración, siendo pues vecinos ineludibles. El presidente ha pues delegado esa responsabilidad, no se ha enganchado. Entonces creo que también eso nos habla de ese peligro, ¿no? Cuando tenemos líderes que no se involucran con lo que pasa en el escenario internacional, que lo dejan un poco en manos de sus subalternos, la gravedad de estos acuerdos que no necesariamente son benéficos para la región. Y que no viajan. Porque se espera de un gobernante, de un líder de un país que defienda sus intereses más allá de las fronteras. Ya sé que en un mundo digital el viaje físico puede parecer menos relevante, pero en política sigue siendo muy importante. Uno tiene que estar donde hay las citas internacionales, donde están los eventos, donde están los otros líderes. El contacto primario me parece que es importante. Y esto también yo creo que es un detalle del liderazgo, tal como apuntaba Paulina, del presidente AMLO, ¿no? Y solamente para apuntar, hace una semana simplemente vimos que fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue a México y recibió un regalo básicamente de $20 millones. Entonces muchos mexicanos le decían, pues ahí está el valor de viajar, ¿no? A lo mejor puedes ir con un país amigo, con un presidente aliado y conseguir recursos para implementar tu agenda. Y yo creo que probablemente en el corto plazo la política agresiva del presidente Trump contra México, contra Centroamérica, esa actitud que tiene de imponer su política de mano dura, le dé réditos en el corto plazo a nivel electoral, pensando en su campaña electoral de reelección del 2020. Pero en el largo plazo a Estados Unidos le hace un flaco favor la política agresiva de Estados Unidos, porque al imponer el presidente Trump mano dura y decir que sea México que administre la política de asilo de los centroamericanos para evitar el cruce,
en territorio mexicano para que lleguen a Estados Unidos, simplemente le pone un coto en el corto plazo. En el largo plazo el problema subsistirá mientras los problemas de raíz, que son la inseguridad que viven esos países, el narcotráfico, el crimen organizado, la falta de políticas públicas en Centroamérica para, digamos, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, para darles posibilidades de economía y de desarrollo, eso subsistirá. Seguirán buscando formas de llegar a los Estados Unidos, seguirán buscando formas de escapar de sus países. El hecho de que no tengan posibilidades de subsistir porque el café no crece, porque hay problemas de cambio climático en sus países, porque hay problemas de pandillas, de crimen organizado, es un tema que Estados Unidos debería atender, tal como lo planteó en algún momento México cuando vino acá diciendo no vamos a aceptar ser país tercer seguro, que es algo que está sobre la mesa. Así que yo creo que el rédito es solo de corto plazo. En el largo plazo va a terminar haciéndole mucho daño, no solo a Centroamérica, sino también a Estados Unidos. Sí, y precisamente al respecto de la situación en México, ya que hablamos de inmigración, estábamos hablando de Irán y nos hemos ido a México, pero está creciendo el sentimiento antiinmigrante. Ayer lo comentábamos en el programa. Si no recuerdo mal las cifras, 6 de cada 10 mexicanos hoy ven la inmigración centroamericana como una carga que se queda a trabajos de los mexicanos y beneficios de los mexicanos, y más de la mitad, el 55%, están a favor de la deportación. Un discurso que hoy, si lo dices sin sujeto, inmediatamente la gente que piensa en el votante de Donald Trump y la política de mano dura de la inmigración del presidente Trump. Muy preocupante. Yo creo que estas cifras que se revelaron esta semana a través de esta encuesta del Washington Post y el diario mexicano Reforma hablan de una xenofobia creciente que yo creo que ha sido también producto de este colapso en las capacidades institucionales en México, producto de un mal acuerdo, producto de una mala decisión en materia de política migratoria que tomó el presidente López Obrador desde un principio, ¿no? Abordar un fenómeno de esta magnitud con improvisación, con ocurrencias, tiene sobre todo a los estados fronterizos en una situación muy comprometida. Es que la confianza y la desconfianza son contagiosas, igual. La xenofobia también es muy contagiosa. Y creo que de alguna manera, en parte, la sociedad mexicana está asimilando unas políticas de su vecino del norte de los Estados Unidos, que está introduciendo, está anidando, está semillando, digamos, una peligrosa posición de desprecio, de miedo, de celo, de recelo hacia el distinto, hacia el diferente, hacia hermanos latinoamericanos y hermanos centroamericanos, ¿no? Y por eso digo que la desconfianza y la xenofobia son tan contagiosas como la solidaridad o el afecto. Pero qué interesante, esto da para sociología probablemente, ¿no? Pero contagioso quiere decir que alguien lo lleva adentro y que cuando ves al vecino o al amigo o al compañero de oficina que se expresa en esta dirección y que uno tenía ese sentimiento y lo estaba reprimiendo porque considera que no es el adecuado, ve que no es tan raro que uno lo tenga y lo saca. Exacto. ¿Es eso? Sí, sí. Bueno, hay mucho de psicología social para comprender lo que está sucediendo, ¿no? Pero cuando tienes miedo hacia el futuro, ¿no? Y el futuro es incierto, ese miedo tienes que canalizarlo. Y la seguridad de saber que hay un peligro y que hay un culpable de ese miedo genera una sensación de tranquilidad, aunque sea momentánea, aunque sea, digamos, improcedente y aunque sea a medio plazo un suicidio, ¿no? Pero el miedo es lo que alimenta la xenofobia y lo que permite, digamos, que nazca y que salga hacia el exterior algo que tenemos contenido gracias a la cultura democrática y gracias al consenso, pero que está ahí y que está larvado y que se puede agitar y que se puede motivar. Lo sorprendente es que ese miedo en sociedades como la estadounidense, con un nivel de crecimiento económico no visto en décadas, con un nivel de desempleo no visto en décadas, surja en un contexto de crisis económica. Uno podría plantearse que la gente puede tener miedo a su futuro, porque no tiene lo básico, que es un trabajo, unos ingresos para poder subsistir y tener la pirámide de las necesidades básicas. Pero cuando las cosas van bien, que haya miedo, ¿no es sorprendente? Bueno, yo creo que el presidente de Estados Unidos, hablando concretamente solo de Estados Unidos, aprovecha que hay un caldo de cultivo con respecto al miedo al otro, al diferente. Yo creo que el miedo al otro, al diferente en las sociedades, no solo en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, siempre ha existido a lo largo de su historia. Lo que pasa es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovecha ese miedo que no está en la mayoría de los estadounidenses, las encuestas lo demuestran, sino en una minoría
pero en una minoría que vota y que respalda en este momento al presidente, él aprovecha esa circunstancia para un poco echarle más leña al fuego. Él sabe que eso es un factor importante en una campaña política. Tengo que ir a la pausa. Vamos a escuchar unos comerciales a la vuelta. Ya que estamos hablando de México, no quiero dejar de pedirles la opinión a nuestros analistas sobre las palabras que pronunció el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador cuando conoció la dura y justa sentencia contra Joaquín El Chapo Guzmán. Cadena perpetua más 30 años. Son las 9 de la mañana, 9:55 de la mañana en Ciudad de México, en Ciudad de Panamá y en Bogotá, el día que nos fijamos también en las palabras que aún resuenan del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. En su rueda de prensa, que la conocen como mañanera, el presidente fue preguntado por esa sentencia de Joaquín El Chapo Guzmán, una sentencia de por vida en la cárcel y 30 años, por si acaso la vida es más larga. Yo siempre me he preguntado esto de los 30 años en sentencia de por vida. Pero bueno, más allá del detalle jurídico, dice Andrés Manuel López Obrador que él es un humanista y que por lo tanto no le quiere el mal a nadie, y podemos interpretar que esas palabras son una especie de, no sé si de reconocimiento del Chapo como persona y no como narcotraficante, violador y criminal. Creo que lo contradictorio y lo que llama la atención de las expresiones del presidente de México es que él, como lo decíamos en la pausa, coloque de igual a igual al Chapo Guzmán después de un histórico proceso judicial, con una sentencia de por vida, con el legado y con lo que trae el Chapo, un narcotraficante que ha ganado miles de millones de dólares, responsable de la muerte de muchísimas personas. Equipare este histórico fin de un proceso judicial con las víctimas. Lo conversábamos hace un instante con los compañeros aquí en la mesa. No es correcto que un narcotraficante sea medido con la misma vara que las víctimas de este narcotraficante. Y yo creo que mucha gente por eso cuestiona las expresiones del presidente de México. Y por otro lado, llama mucho la atención la contradicción que conllevan esas expresiones cuando él dice, bueno, al mismo tiempo nos gustaría recuperar los bienes del Chapo para atender las necesidades de pobreza que hay aquí en México. Eso no se entiende, es una gran contradicción. Sí, aunque nos parezca moralmente, digamos, muy cuestionable, ¿no?, las declaraciones del presidente de México, ¿no?, esa frivolización, ¿no?, de víctimas, ¿no?, entre el Chapo y su legado, ¿no?, criminal. Quizás el presidente de México también está entendiendo algo que está en la naturaleza humana, ¿no?, y es que empieza a cambiar el arquetipo de héroe, creo, en todas las sociedades latinoamericanas, y el héroe canalla, el héroe villano, ¿no?, el héroe antisistema, ¿no?, cruel a veces, vengativo, digamos despreciable, pero un héroe que se enfrenta hacia el poder, tiene algo de conexión con buena parte de las sociedades latinoamericanas, ¿no? Ya no es un héroe justo, sino es un héroe canalla que se enfrenta al poder y a la expresión del poder que tiene que ver con el ejército, con la policía, con la autoridad, ¿no? Este es un detalle, me parece importante, y si no una muestra, porque está de alguna manera creciendo un dato, si quieren, muy menor la audiencia, pero a mí me parece significativo el merchandising del Chapo, que no solamente va a ser en México, sino creo que en otras partes, ¿no?, que lleva a mucha gente a comprarse una camiseta o comprarse una prenda con imágenes del Chapo, de lucirla, de exhibirla, de invertir eso, de poner su propia imagen, su propio cuerpo con esa camiseta. Hay algo en la naturaleza humana que quizás López Obrador está entendiendo y comprendiendo, y es un desplazamiento de la idea de la justicia, del héroe justo al héroe canalla, ¿no? Pero esto también pasó con el narcotraficante mexicano, colombiano. Sí, con Pablo sí, Escobar. Con Pablo Escobar. Sí, por eso creo que hay algo ahí en las sociedades latinoamericanas profundo, sobre todo ¿Es exclusivo de América Latina? No lo creo, yo lo que está... creo que es peligroso, ¿no? Sí, es muy peligroso. Promover esa narrativa y que se promueva esa imagen del villano héroe o del héroe villano es muy peligroso, es lamentable. Hemos visto en estos últimos años cómo se ha romantizado de alguna forma esta imagen de estos criminales, ¿no? Que no hay que dejar de decirlo, son criminales, por más que lo veamos como un personaje carismático, en el caso del Chapo como un personaje que generaba, pues,
un gran enigma, ¿no? Era prácticamente un mito urbano, una leyenda en la que él se condujo por buena parte de su vida con una gran secrecía, ¿no? Con una gran discreción. No era alguien de quien siquiera hubiéramos escuchado su voz hasta hace apenas unos años. Entonces sí abonaba un poco a este mito de su riqueza, de todas estas obras buenas que hacía en su lugar de origen, en Sinaloa y en toda esa zona del norte de México, que incluso generaban manifestaciones cuando fue atrapado, ¿no? O cuando fue recapturado, incluso después de su huida. Entonces, cuando mataron a Pablo Escobar, la gente salió a la calle, claro, y lloraba, tocaban... Entonces, es común que veamos, pero yo creo que es muy preocupante y completamente fuera de lugar que desde el poder veamos también cómo se captura a estas figuras y también vemos estos sentimientos como de celebración un poco, ¿no? Cuando es un criminal que efectivamente, como tú bien decías, es el responsable de matar a cientos de personas. Yo creo que no es una exageración si decimos que a miles de personas. Y una profundísima contradicción cuando vemos que el discurso fundamental, central del presidente López Obrador ha sido el combate a la corrupción. Y aquí estamos hablando de un personaje que construyó un imperio criminal con la corrupción, corrompiendo a funcionarios mexicanos, a instituciones, a funcionarios estadounidenses y en todo el mundo. Llenó de sangre y fomentó el comercio de las drogas, envenenó a muchísima gente, y yo creo que lo único que merece es un repudio total y todo el peso de la ley y la justicia, como ha ocurrido, y eso es lo que tendríamos que escuchar de las más altas figuras del gobierno mexicano, particularmente del presidente. Sí, pero mi punto es que quizás López Obrador no está improvisando, ¿no? Y no es una ingenuidad o no es sencillamente una frivolidad, ¿no? O una ignorancia, un desprecio, digamos, a su propia responsabilidad. Creo que quizás está explorando una nueva conexión, digamos, también con partes profundas de la sociedad mexicana. Entonces, este es lo que creo que tenemos que analizar, al menos desde mi punto de vista, que no me parece ingenuo ni improvisado, ¿no? Esta decisión, coincidiendo con la sentencia, ¿no? Coincidiendo también con la última declaración del propio Chapo que hemos conocido. Hay algo ahí que me parece que López Obrador intuye, quizás superficialmente, pero intuitivamente, de conexión con capas profundas emocionales de la sociedad mexicana, que tiene que ver con esa conexión con el héroe villano, ¿no? Sí, pero por eso muy es aún más contradictorio. peligroso. Sí, Claro. sí, no digo, no lo estoy justificando, digo que me parece que igual no hay ingenuidad, sino que hay un cálculo, que hay una intencionalidad, que hay un cálculo, que incluso que hay una cierta planificación o al menos una intuición política que sí que creo que hay que atribuirle al presidente López Obrador, una profunda intuición política. Sí, sin duda, es talentoso y habilidoso en ese sentido. Puede ser, pero creo que habla de estas contradicciones, ¿no? Creo que lo que nos refleja es que quiere, como se dice aquí en Estados Unidos, he wants to have it both ways. O sea, quiere quedar bien con las dos partes, ¿no? Como este sentimiento, atendiendo a esta teoría de también verse identificado con esta gente que lo ve como un héroe, como un Robin Hood, que le daba a los pobres, y que pues qué triste que ahora va a pasar todo el resto de su vida en una cárcel hostil, en una situación difícil, pero claro, también qué mal por las víctimas, ¿no? Pero claro, aunque quiere quedar bien con las dos partes, creo que es reprobable que las ponga en un mismo plano, cuando las víctimas evidentemente van a sufrir las consecuencias por años, y la situación de violencia, de inseguridad, de corrupción que se vive en México y en otras partes del mundo son consecuencia de este imperio criminal generado por el Chapo, ¿no? Creo que es lamentable, francamente. Las 10:03 de la mañana en Bogotá, en Lima y en Quito, el día en el que los ojos puestos, particularmente de el Perú, están en una corte de San Francisco, María Luisa, donde el expresidente Alejandro Toledo enfrenta una causa de extradición por corrupción. Una causa que comienza ahora y que muy probablemente se alargará durante todo un año, si no más, para saber hasta qué punto el destino final de Toledo va a ser el de regresar al Perú para enfrentar ese juicio que le espera por esos cargos que hay en contra de él. En las últimas horas, el equipo del fiscal especial que investiga el caso de Lavallato se ha desplazado a California para participar en esa audiencia,
¿Cuál es, qué es lo que tenemos que esperar de lo que hoy pase en esa Corte de San Francisco? Bueno, comienza a las 10:30 hora de San Francisco, o sea que estamos un poquito adelantados para esperar y saber qué va a pasar en esa audiencia. En esa audiencia de fianza se va a establecer si el fiscal de los Estados Unidos y la Fiscalía de Estados Unidos logra convencer al juez de que hay suficientes elementos para que Alejandro Toledo no obtenga la libertad bajo fianza y enfrente una solicitud del gobierno del Perú para ser extraditado. Hay un convenio de extradición entre el Perú y los Estados Unidos. Para que eso se logre, los mismos cargos por los que lo solicita en extradición el gobierno peruano a Estados Unidos tienen que ser equiparables en la justicia estadounidense. En esta audiencia lo que se tiene que fijar es si efectivamente Alejandro Toledo tiene derecho a permanecer en libertad mientras se enfrenta el proceso de extradición al Perú. Toledo se escapó del Perú porque enfrenta cargos no solamente por haber recibido sobornos de la empresa brasileña de construcción Odebrecht para adjudicar obras en beneficio de esa compañía brasilera, se hablan de $20 millones, sino también enfrenta otros cargos por lavado de dinero, tanto él como su esposa. Él escapó del Perú, amparado en la posibilidad que le da Estados Unidos de permanecer aquí porque tiene una residencia permanente, tiene una tarjeta verde, una green card. No tiene ciudadanía, pero como tiene la tarjeta verde, puede estar en los Estados Unidos y moverse con mucha facilidad. Él ha venido aquí a Washington innumerables veces, se ha movido en California, como decimos en el Perú, como Pedro por su casa. Y finalmente la justicia de Estados Unidos, después de mucho tiempo, ha logrado establecer de que sí es momento de escuchar el pedido de extradición del gobierno peruano. No sabemos qué va a pasar en esta audiencia del día de hoy. Este no es el único presidente que enfrenta cargos de corrupción. Todos los presidentes después del 2001 hasta la fecha han sido juzgados o investigados o encarcelados. E incluso la hija del expresidente del Perú, Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, candidata a la presidencia, también está siendo investigada por recibir dinero de Odebrecht, también está siendo investigada por lavado de dinero. Es una buena y una mala señal. Una buena señal porque significa que la justicia peruana está realmente haciendo su trabajo. Es una mala noticia porque entonces comprobamos efectivamente que tenemos un profundo trabajo que hacer en materia de anticorrupción, ¿no? El trabajo de anticorrupción que están haciendo los fiscales es un trabajo loable, pero eso significa que hay muchísimo trabajo más por hacer porque la corrupción es un tema muy enraizado en nuestra sociedad en el Perú. Sí, cuando uno ve todos los expresidentes implicados o salpicados por escándalos de corrupción, uno se pone las manos en la cabeza. Pero es interesante la reflexión que haces porque también pasó lo mismo en Brasil. Sí. Alguien podría decir, oiga, es que la corrupción está en todas partes y eso permite la llegada de populismos porque la gente desconecta de los políticos. Aquí Antonio nos podría dar también una buena lección. Pero el hecho de que la justicia funcione es como el rayo de luz que dice, oiga, el sistema está corrupto, pero puede acabar funcionando gracias a que hay una independencia judicial. Por lo tanto, no todo es tan malo. Antonio. No todo es tan malo, pero también, como apuntábamos, creo que indica hasta qué punto estamos en unas sociedades frágiles desde el punto de vista democrático e institucional, ¿no? Si presidentes electos, ¿no?, después acaban, digamos, juzgados, sentenciados y en la cárcel por sus prácticas, digamos, corruptas, creo que también está evidenciando que tenemos mucho camino por recorrer desde el punto de vista de cultura democrática, de calidad democrática, no solamente de fiscalización, pero también de la propia calidad democrática, ¿no? No puede ser que sepamos que el próximo presidente inevitablemente va a acabar siendo juzgado y asumiendo sus responsabilidades porque seguro que va a cometer un delito, ¿no? Yo creo que esa idea determinista de la política, ¿no?, esa idea determinista de nuestros dirigentes políticos socava la propia democracia, la hace más débil. De hecho, el último Latinbarómetro, creo recordar, dice que para
1 de cada 4 latinoamericanos le es irrelevante el sistema democrático, el sistema político en el que viven. Tanto le es que sea una dictadura o que sea una democracia. Cuando esto sucede y cuando esa pendiente se sigue profundizando, en buena parte alimentada por este tipo de prácticas, las sociedades que no son gobernables no tienen futuro. Claro, aquí lo interesante sería ver el detalle de la edad. Es decir, quién opina que le da igual y quién realmente dice no me da igual. Pues sorprendentemente, para mucha gente joven le parece irrelevante cuál es el sistema en el que viven. Tal vez porque la gente joven hoy siempre ha vivido en un sistema democrático y no saben que realmente el alcance de vivir en una sociedad donde no hay democracia y por lo tanto también es una falta de educación democrática. Sí, es una falta de educación democrática y también quizás una falta de expectativa vital, ¿no? Si tanto te da un régimen como otro, es que tu posición en la sociedad, digamos, es irrelevante también. Pero también quedas como a merced de un contexto en el que tu posición, tu voto, tu voz no son determinantes. Entonces esto me parece que es lo peligroso, ¿no? Claro, pero porque creo que también se ha generado este contexto en el que permanece la impunidad, ¿no? Sí. En el que efectivamente si vemos que no hay una consecuencia de todas estas malas acciones, pues un poco bajas los brazos y te das cuenta que todos los esfuerzos son inútiles. Cuando vemos que hay una consecuencia, por supuesto, yo creo que sí hay una correlación en el sentido de que se desincentiva de alguna forma al ver que este tipo de conductas van a ser castigadas y se pierde esta idea como de irrelevancia, como de indiferencia, como de que lo que hace la gente no tiene ningún impacto, ¿no? Yo coincido, creo que el problema radical viene de los jóvenes que no les tocó vivir en sociedades con un sistema de gobierno antidemocrático o no democrático, en el que no había una prensa libre, en el que no había la facultad de decir abiertamente lo que pensabas, de reunirte con la gente que pensara como tú. Entonces creo que eso nos habla de un peligro, ¿no? De esta fragilidad en la que efectivamente hemos visto que ocurre en diferentes gobiernos. Generalmente se habla de la fortaleza de las instituciones, pero no necesariamente está ahí cuando los gobernantes, la gente que llega, la socava y a través de sus medidas busca precisamente destruirlas, ¿no? Hay una fragilidad que se puede terminar de fracturar si no hay una participación y un involucramiento de las generaciones jóvenes que se movilicen y se involucren con la política. Y os pregunto entonces, ¿esto abre la puerta a la llegada de populismos o de líderes que rebajan el estándar de la calidad moral de sus posicionamientos, de sus opiniones, de sus palabras? Y para no poner ejemplos, los tenemos en América Latina, los tenemos en América del Norte y los estamos viendo crecer en Europa, no en posiciones ya de toma de posición o de control político, porque no son mayoría, pero sí que crezcan. Sí, en el caso particularmente del expresidente Alejandro Toledo del Perú es lamentable y muy triste, porque él surgió como un líder político que se enfrentaba a Alberto Fujimori en el momento de la caída de Alberto Fujimori, y él era un poco la figura que defendía la democracia en el Perú en el 2001. Recordemos, Fujimori buscaba una reelección habiendo cambiado la Constitución de manera ilegal, ilegítima, porque él manipulaba básicamente todos los poderes del Estado en los años 90 y 95. Y él cambia la Constitución para volver a tener un tercer mandato, a pesar de que la Constitución no lo permitía. Y Alejandro Toledo surge como ese líder que aglutinaba toda la gente en el Perú que estaba en rechazo absoluto contra un tercer mandato de Alberto Fujimori, y resultó ser un corrupto. Entonces es lamentable, es muy triste el final de Alejandro Toledo, y ojalá que la justicia de Estados Unidos permita que enfrente los cargos en el Perú como corresponde. La opinión de quienes hoy nos acompañan en esta mesa de trabajo: Antonio Gutiérrez Rubí, Paulina Chávez y María Luisa Rosell. En Washington sigue la polémica de una semana. Comenzó el domingo pasado con esos mensajes de Twitter del presidente Donald Trump cargando contra 4 congresistas demócratas, todas ellas de color, todas ellas estadounidenses, una nacida fuera, nacionalizada luego, representantes de sus distritos y además representantes de la parte más liberal del Partido Demócrata. El eco continúa porque los republicanos en el Capitolio, si bien han querido lanzar el mensaje de que no ven un posicionamiento del presidente Trump como racista, sí ven con preocupación cómo en el meeting que se realizó esta semana en Carolina del Norte, el presidente alentó a que las bases gritasen: envíele de vuelta.
refiriéndose a la congresista de origen somalí, nacionalizada estadounidense, llegó a Estados Unidos como refugiada, Ilhan Omar. Hay preocupación entre los republicanos porque ven cómo crece ese sentimiento que divide a los estadounidenses y creen que no es el camino a seguir ni del mandatario ni del Partido Republicano. Algunos, según medios estadounidenses, le han pedido al vicepresidente que le haga llegar el mensaje a la sala oval de la Casa Blanca de que no están de acuerdo con él. Lo hacen a puerta cerrada. ¿Hasta dónde va a llegar la polémica, Paulina? Pues tendremos que ver, ¿no? El día de ayer hemos recibido mensajes contradictorios y bueno, esto no es ninguna novedad, ¿no? En la administración Trump. Pero respecto a este tema que es muy peligroso y muy alarmante, que se empiece a fomentar este sentimiento racista, xenófobo, hemos recibido los mensajes contradictorios porque vimos cómo el presidente pues escaló, digamos, esta confrontación que tiene con algunos demócratas, estas congresistas demócratas. Después vimos cómo se trató de dar el giro, dar la impresión de que era parte de una estrategia de campaña, lo cual también resultaba muy preocupante pensar que el presidente pues estaba apelando a que no solamente a su base, sino que a que hubiera más personas más racistas en Estados Unidos que se sintieran identificados, que apoyaran ese tipo de mensajes. Vimos cómo en un momento esta fue, digamos, la explicación que dio la Casa Blanca, ¿no? Ahora vemos que evidentemente cuando eso se sale de control en este meeting en el cual los que apoyan al presidente Trump, que estaban ahí presentes, toman sus propias palabras, las palabras que había él expresado en su tuit del fin de semana, para pedir que se vayan de vuelta, ¿no? Esta congresista particularmente. Y además el presidente dijo ayer, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Claro. Y además dijo ayer, que no siguieran, que se callesen. Y las cadenas de televisión recuperaron el fragmento en el que el presidente ve cómo empiezan a cantar, se calla, no hace nada. 13 segundos. No, más. Bueno, estaban ahí entre 13 y 15. Pero 13 segundos en un meeting es mucho tiempo. Y la gente coreando y él no dice el video nada. está ahí. Había forma de pararlo y habrá que ver si efectivamente va a tener muchas oportunidades para poner un alto a Las este tipo de cadenas ayer sentimiento. recuperaron el momento y dejaron los 13 segundos en silencio con el coreo después de haber escuchado al presidente diciendo no, yo hice que se caiga, y lo contraponen para que el ciudadano vea la diferencia entre lo que dice Donald Trump y lo que realmente pasó. Es que el silencio es complicidad. Claro. ¿Seguro? El silencio es complicidad y alienta. Es como un artista que está esperando que le sigan aplaudiendo y está antes de volver a cantar, ¿no? El que se calla otorga. Sí, ¿no? por lo tanto es complicidad. Pero yo creo que los tuits del presidente, más allá de sus contradicciones y de sus responsabilidades, atacan 4 líneas políticas muy importantes. Uno, el concepto de asilo. Segundo, el concepto de nacionalidad. Si una persona que pide asilo y que finalmente consigue la nacionalidad es estadounidense o no. El concepto de diversidad y el concepto de legitimidad. Es decir, son 4 ataques a 4 pilares, me parece, fundamentales de la democracia, ¿no? El derecho al asilo, cómo se obtiene la nacionalidad, la diversidad, digamos, de las sociedades y la legitimidad de que cualquier ciudadano norteamericano, sea cual sea su origen, y haya conseguido la nacionalidad como la haya obtenido, es una persona con derechos electos también para ser elegible y para poder representar al conjunto de los ciudadanos de su estado, ¿no? Y esto además refleja un patrón de conducta persistente del presidente de los Estados Unidos. Primero ataca, luego espera, no dice nada, luego además promueve este discurso racista entre sus seguidores y luego dice, en realidad yo no dije eso, ustedes lo han malinterpretado. Es toda una estrategia comunicacional del presidente. Ese ustedes son los medios. Sí, claro. Son ustedes, son los medios, y luego además inventa argumentos que no existen cuando dice que estas 4 congresistas, todas estadounidenses, 3 nacidas en Estados Unidos, como tú señalabas, y una que ha obtenido la nacionalidad después de haber sido refugiada, que es el caso de la representante de Michigan, Ilhan Omar, musulmana además. Es decir, ellas en realidad, estas 4 congresistas, odian Estados Unidos, odian nuestros valores, odian nuestra identidad. Por lo tanto, que se regresen de donde vinieron, que son lugares rotos, que él ha dicho, y lugares que están llenos de crimen y de desastre. Hay todos esos adjetivos, todas esas calificaciones que utiliza el presidente de los Estados Unidos para denigrar a 4 mujeres
de diferentes razas, son realmente denigrantes. Y la otra cosa que es muy preocupante es que el presidente vuelva a alentar a sus seguidores para que tengan esa conducta. Es decir, el que calla otorga. Si ustedes quieren decir o gritar o vilipendiar a estas congresistas, háganlo, yo no sé nada. Digamos, él se quita de responsabilidad y es el presidente de los Estados Unidos. Entonces eso es lo preocupante. Lo preocupante, yo creo que, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, es Trump, pero más preocupante es el trumpismo. No es solamente esta figura que ha salido, que ha generado esta simpatía, que ha conquistado a los votantes estadounidenses, sino todo este sentimiento que se ha despertado, cómo ha estirado la liga de la legalidad, cómo ha llevado a los extremos y acabado con esos límites que en algún momento, o esa moderación que en algún momento las personas que pensaban distinto hubieran podido tener por temor a decir algo que fuera políticamente incorrecto, ¿no? Este sentimiento que se ha forjado en la sociedad es lo que verdaderamente va a perdurar mucho tiempo. Brevemente. Sí, no, es que los pirómanos no pueden ser bomberos. Entonces, cuando pones mucha gasolina, cuando incendias, digamos, después no te puedes lavar las manos, ni mucho menos puedes actuar como bombero diciendo que no fue lo que él dijo cuando lo dijo claramente, ¿no? Tiempo para la mala semana, para la opinión, la selección de nuestros invitados. Empezamos por Antoni. ¿Quién se lleva la mala semana? Se la lleva, a mi juicio, el Chapo, ¿no? Una mala semana por una mala vida. Creo que esta semana cierra un ciclo político y le abre un ocaso, un final, digamos, justo, legalmente contundente y duro, a la altura de lo que han sido, digamos, su vida, ¿no? Por lo tanto, una mala semana que en el fondo refleja lo que ha sido una mala vida. Paulina, la mala semana. Ricardo Rosselló, yo creo que la situación en Puerto Rico es insostenible. Una semana llena de protestas, una semana llena de disputas en la calle. Nos habla de una falta de gobernabilidad tremenda que se antoja difícil que pueda mantenerse así, ¿no? Hasta las próximas elecciones. Ha perdido el apoyo prácticamente de toda la gente. Es una situación complicada la que se vive en Puerto Rico desde hace ya varios años, pero creo que las protestas de esta semana nos indican que es insostenible. ¿Tiene que dimitir? Yo diría que sí. Mala semana para el expresidente del Perú, Alejandro Toledo, sobre el cual pesa una orden de extradición. Detenido esta semana en California. A esta hora enfrenta una audiencia para ver si hay suficientemente argumentos para solicitar su extradición y para que además no permanezca en libertad como lo solicita la Fiscalía peruana. Está acusado en el Perú de corrupción y además de lavado de dinero. ¿Tendrían que extraditarlo? Deberían extraditarlo. Ojalá que Estados Unidos le conceda la extradición al gobierno peruano porque es lo que corresponde en este caso. ¿Crees que eso va a contribuir a dividir a la sociedad peruana en caso de que llegue a ese proceso de enfrentar un juicio nacional? Yo creo que no. Yo creo que hay suficiente unanimidad en la sociedad peruana para que Alejandro Toledo enfrente los cargos que se le imputan en un juicio en el Perú. Llegamos al final del programa hoy con las opiniones de Antoni Gutiérrez Rubí, de Paulina Chávez y de María Luisa Rosell. Gracias por habernos acompañado, qué gusto escucharles y aprender con ustedes y, por supuesto, por la generosidad de su tiempo. Confiamos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Volvemos la semana que viene, el lunes. Les esperamos a la misma hora. Antes les deseamos un feliz fin de semana. Si están en la costa este de Estados Unidos, pónganse en lugares frescos porque la ola de calor se antoja muy dura. Gracias por estar ahí. Feliz fin de semana.